Todavía guardo el bolígrafo en el bolsillo interior de mi chaqueta de seda. Es un objeto ridículo para una noche de gala como esta. Un simple tubo de plástico transparente con la tapa azul gastada. Hace 3 años. Cuando lo saqué de mi bolso para firmar los papeles del divorcio y renunciar a toda su fortuna. Alejandro se rió en mi cara delante de su abogado y de su amante. Me dijo que ese bolígrafo barato era el símbolo perfecto de mi fracaso. Y que yo no valía más que la tinta que contenía. Él estaba tan ocupado mirando el precio de las cosas, que se olvidó de mirar el valor de las personas. Nunca sospechó que aquel silencio mío no era sumisión, sino la calma de quien está memorizando cada detalle para cuando llegue el momento de pasar la factura real. Ahora. Mientras las luces del Palacio de Cibeles brillan al otro lado de la ventanilla del coche. Acaricio el plástico frío con el dedo pulgar. Él cree que esta noche celebra el mayor éxito de su carrera. No sabe que la dueña de la mano que firmó su libertad con tinta barata ha vuelto para cerrar el círculo. Antes de continuar, si lo desea, suscríbase al canal y dígame suavemente en los comentarios desde donde está escuchando esta historia, me alegrará mucho saberlo. Esta noche Madrid tiene un frío especial. Es ese tipo de frío seco que se cuela por debajo de los abrigos caros y te recuerda que, al final, todos somos iguales ante el invierno. Estoy parada frente a las puertas inmensas del Palacio de Cibeles. El mármol brilla bajo las luces de la gala. Pero yo no siento nervios. Hace 3 años. Me habría temblado hasta el alma solo de pensar en entrar aquí sola. Hoy no. Hoy. El reflejo que me devuelve el cristal es el de una mujer que ya no pide permiso para existir. Ajusto el cuello de mi traje de seda oscura. No llevo joyas. No las necesito. Mi apellido es mi única joya esta noche. Al entrar, el murmullo de la fiesta se detiene. Es curioso cómo el silencio puede ser más ruidoso que cualquier orquesta. Los camareros se quedan quietos con las bandejas de plata en el aire. Las señoras de la alta sociedad madrileña dejan de abanicarse. Todos me miran. Pero no me miran a mí. Miran a la mujer de la que todos han estado hablando en susurros durante la última hora. El rumor ha corrido como la pólvora desde el aeropuerto de Torrejón. Dicen que el nuevo dueño de la deuda del grupo ha aterrizado en un Gulfstream G700. Dicen que viene a cobrar. Lo que no saben es que esa persona soy yo. Y allí está él. Alejandro. Está de pie junto a la mesa central, con una copa de vino tinto en la mano. Lleva ese smoking hecho a medida que tanto le gusta. Ese que usa para esconder que los años ya no le perdonan. Cuando nuestros ojos se cruzan, veo como su sonrisa se congela. El color abandona su rostro. En ese instante, el brillo del Palacio de Cibeles se desvanece. Y mi mente viaja hacia atrás. Me arrastra 3 años en el pasado. A una tarde gris y lluviosa en el barrio de Salamanca. Recuerdo el olor del despacho de Arturo Perea. Su abogado. Olía a cuero viejo y a tabaco rancio. Yo estaba sentada en una silla que me quedaba demasiado grande, con las manos apretadas sobre mi regazo para que no vieran cómo me temblaban los dedos. Alejandro estaba al otro lado de la mesa de cristal. Ni siquiera me miraba. Estaba revisando su reloj. Impaciente. Como si divorciarse de su esposa de 20 años fuera un trámite molesto antes de irse a jugar al golf. A su lado estaba ella. Carla. Tan joven. Tan segura de su victoria. Riéndose por lo bajo de mi abrigo desgastado. Vamos a terminar con esto rápido, Isabel. Dijo Alejandro con esa voz que usaba para dar órdenes al servicio. Arturo. El abogado empujó una carpeta hacia mí. Mire, señora.
dijo con falsa amabilidad. El señor Alejandro es muy generoso. Le ofrece un pago único de 2 millones de euros. Además, le cede la propiedad de la finca en Ribera del Duero. 2 millones de euros. Era mucho dinero. Alejandro tamborileó con los dedos sobre la mesa. Cógelo, Isabel, dijo sin mirarme. Es más de lo que mereces, teniendo en cuenta que no has aportado nada a esta empresa. Sentí un nudo en la garganta. No por el insulto, sino por la tristeza de ver en qué se había convertido el hombre que alguna vez amé. No quiero el dinero, dije. Mi voz sonó tan baja que tuve que repetirlo. No quiero los 2 millones. No quiero la casa. No quiero nada tuyo, Alejandro. Él soltó una carcajada seca. Eres una ilusa, dijo. Vas a volver arrastrándote en 6 meses cuando te mueras de hambre. Yo no respondí. Abrí mi bolso viejo. No saqué una pluma de oro como la suya. Saqué un bolígrafo Bic. Uno de esos de plástico transparente con la tapa azul que cuestan unos céntimos en el estanco. Ese bolígrafo era todo lo que yo era en ese momento. Sencilla. Transparente. Y aparentemente sin valor. Taché los párrafos sobre el dinero. Taché los párrafos sobre la casa. Y al final de la hoja firmé. No firmé como Isabel de la Vega. Firmé con mi nombre. Isabel Arriaga. Levanté la vista y lo miré a los ojos por primera vez en meses. Compro mi libertad por 0 euros, Alejandro. Le dije. Es el precio más barato que he pagado en mi vida. Dejé los papeles sobre la mesa y me levanté. Guardé mi bolígrafo de plástico en el bolso. Él pensó que yo salía de allí derrotada. ¿Vacía? Sin nada. No sabía que me llevaba conmigo lo único que él nunca podría comprar. Mi dignidad. Y ahora, 3 años después, aquí estamos. Él con su copa temblando en la mano. Y yo, con la paciencia de quien ha esperado el momento justo. Buenas noches, Alejandro. Susurro para mis adentros. Espero que hayas disfrutado del espectáculo. Porque ahora toca pagar la entrada. Regresé a la casa de la Moraleja por última vez. Nunca me había dado cuenta de lo grande y fría que era esa mansión hasta ese momento. Mis pasos resonaban en el suelo de mármol blanco como si estuviera caminando dentro de un mausoleo. No había calidez en esas paredes. Solo había cuadros caros que Alejandro compró para impresionar a visitas que no nos querían. Y muebles de diseño en los que nadie se sentaba jamás. Subí a la habitación principal. Saqué mi vieja maleta de piel del fondo del armario. No empecé a guardar los vestidos de alta costura que Alejandro me obligaba a usar en las cenas de negocios. Dejé los abrigos de piel. Dejé los zapatos de suela roja que siempre me hacían daño en los pies. Solo guardé mi ropa sencilla. Mis libros. Y una foto de mi madre que tenía escondida en el cajón de la mesita de noche. Cuando bajé las escaleras, ella estaba allí. Carla. Estaba apoyada en el marco de la puerta del salón. Como si ya fuera la dueña del castillo. El olor de su perfume era tan fuerte que mareaba. Una mezcla de vainilla dulce y ambición desmedida. Me miró de arriba a abajo con una sonrisa de suficiencia. Te vas muy ligera de equipaje, Isabel, dijo ella, arrastrando las palabras. Supongo que ya te has dado cuenta de que no encajas aquí. Me detuve un momento. La miré. Pero no sentí la rabia que se supone que debe sentir una mujer engañada. Solo sentí una profunda lástima. Ella creía que había ganado un premio. No sabía que acababa de heredar una carga. Disfruta de la casa, Carla.
Le dije con voz tranquila. Ella frunció el ceño, esperando un grito. Una lágrima. Algo que alimentara su ego. Alejandro necesita mucha atención. Continué. Le gusta el café a 70 grados exactos y que le digan que es un genio 3 veces al día. Me acerqué un paso más. Sin invadir su espacio. Pero con la suficiente firmeza para que su sonrisa se borrara. No has ganado nada, niña. Solo eres el siguiente turno en su guardia. Espero que tengas más resistencia que yo. Salí por la puerta principal sin mirar atrás. El aire de la calle olía a pinos y a lluvia reciente. Un taxi me esperaba en la puerta. ¿El conductor? Un hombre mayor con cara amable. Me ayudó con la maleta. ¿A dónde la llevo, señora?, preguntó. ¿Al centro? Miré la casa una última vez. Esa jaula de oro donde había dejado 20 años de mi vida. Al aeropuerto Adolfo Suárez. Por favor. Le dije. Terminal 4. No iba a volver a casa de mis padres en el pueblo. No iba a llorar en el hombro de nadie. Mientras el taxi se alejaba por la autovía. Saqué mi teléfono. Mis manos ya no temblaban. Marqué un número con prefijo de Suiza. La voz al otro lado de la línea sonó débil. Rasgada por la edad y la enfermedad. Pero lúcida como siempre. Papá. Dije. Isabel. Respondió él. ¿Ya está hecho? Sí, papá. Ya está hecho. He firmado. Hubo un silencio al otro lado. Un silencio lleno de entendimiento. Elías Arriaga. El mundo había olvidado ese nombre. Todos pensaban que Alejandro era el genio detrás de la tecnología de la empresa. Nadie sabía que el verdadero arquitecto, el hombre que escribió el código original, estaba viviendo sus últimos días en una residencia en Zúrich. Olvidado por todos menos por mí. Y nadie sabía que yo era su hija. Vente a casa, hija. Dijo mi padre. Tenemos trabajo que hacer. Colgué el teléfono al llegar a la terminal. Caminé hacia el control de seguridad. Antes de pasar, me detuve frente a una papelera de metal. Me quité el anillo de casada. Ese aro de oro y diamantes que pesaba toneladas en mi dedo. Lo dejé caer. Hizo un sonido metálico. Un clink seco y definitivo al golpear el fondo. No sentí pena. Sentí que por fin podía respirar. Aferré con fuerza mi bolso de mano. Dentro no llevaba joyas ni dinero. Llevaba un ordenador portátil viejo, remendado con cinta adhesiva. Esa era mi verdadera herencia. Esa era mi arma. Y con ella iba a recuperar el nombre que nos habían robado. Zúrich tiene un color diferente a Madrid. Es un color acero. Frío y preciso. Durante los siguientes 3 años. Ese color se convirtió en mi mundo. Muchos pensaban que yo estaba disfrutando de una vida de lujo con el dinero del divorcio. No sabían que rechacé cada céntimo. No vivíamos en un hotel de 5 estrellas. Ni comíamos en restaurantes con estrellas Michelin. Alquilé un apartamento pequeño cerca del lago. Un lugar sencillo. Con suelos de madera que crujían y una calefacción que tardaba en arrancar por las mañanas. Mi vida allí no era la de una viuda alegre. Era la vida de una enfermera y una estratega. Mis días empezaban a las 6 de la mañana. Preparaba el desayuno. Medía las medicinas de mi padre y le ayudaba a vestirse. Elías Arriaga. El gran genio olvidado. Se estaba apagando poco a poco. Sus manos. Esas manos que habían diseñado la arquitectura tecnológica que hizo rico a Alejandro.
Ahora estaban torcidas por la artritis. Apenas podía sostener una cuchara. Pero su mente seguía siendo un diamante afilado. Recuerdo una tarde de invierno paseando junto al lago de Zúrich. El viento soplaba con fuerza, levantando pequeñas olas grises en el agua. Yo empujaba su silla de ruedas, bien abrigada con una bufanda de lana gruesa. Nos detuvimos a mirar a los cisnes. Papá me pidió que me acercara. Su voz era apenas un susurro que se perdía con el viento. Isabel, me dijo. Mírame. Me arrodillé junto a él, ignorando el frío del suelo. No quiero que hagas esto por venganza, dijo él, mirándome con sus ojos cansados pero firmes. La venganza es un plato que amarga la sangre, hija mía. Te convierte en lo que odias. Le ajusté la manta sobre las piernas. Entonces, ¿por qué lo hacemos, papá?, le pregunté. Él sonrió. Una sonrisa torcida pero llena de dignidad. No para destruir a Alejandro, sino para recuperar el nombre Arriaga. Para que cuando yo me vaya, tú puedas caminar con la cabeza alta, sabiendo que nadie te regaló nada. Esas palabras se grabaron en mi pecho. No era odio lo que me movía. Era justicia. Y la justicia estaba escondida en papeles viejos. Pasé cientos de noches en vela, bajo la luz amarilla de una lámpara de escritorio. No estaba escribiendo códigos maliciosos para hackear la empresa, como harían en las películas. Estaba leyendo. Leía contratos firmados hace 2 décadas. Documentos legales que Alejandro, en su arrogancia, había olvidado revisar. Y entonces, ¿lo encontré? La cláusula de cesión de derechos intelectuales. Hace 20 años, cuando mi padre fue apartado de la empresa, firmó un acuerdo. Pero Alejandro no leyó la letra pequeña. O quizás pensó que 20 años era una eternidad. La cesión de las patentes tenía fecha de caducidad. Y esa fecha llegaba justo 3 días antes de la gran gala en Madrid. No necesitaba atacar sus servidores. Solo necesitaba esperar a que el reloj marcara la hora. Fue una espera larga y solitaria. A veces, me sentaba frente a la ventana mirando la nieve caer y me preguntaba si valía la pena. Me preguntaba si no hubiera sido más fácil coger el dinero y desaparecer en una playa. Pero luego miraba a mi padre dormir en su sillón. Y sabía que no había otra opción. Hay momentos en la vida en los que uno debe elegir entre la comodidad y el honor. Y el honor suele ser un camino muy solitario. Me detengo un momento aquí, porque siento que necesito preguntarles algo. Sé que muchos de ustedes han vivido lo suficiente para entender de qué hablo. ¿Alguna vez han tenido que tragarse el orgullo? Han tenido que aceptar una derrota momentánea. ¿Retroceder y esperar en silencio durante años para recuperar su dignidad? A esta edad, ya sabemos que la paciencia no es debilidad, sino una fuerza terrible. Si ustedes también han pasado por esos silencios largos y dolorosos, si han tenido que esperar su momento mientras otros celebraban victorias falsas, les pido que compartan su historia abajo. O simplemente dejen un saludo. A veces, saber que hay otros que entienden este camino hace que la carga sea menos pesada. Nosotros, los que tenemos canas y cicatrices, sabemos cosas que los jóvenes aún no pueden comprender. Y así, entre el frío de Zúrich y el calor de los recuerdos, preparé mi regreso. El invierno estaba terminando. Y era hora de volver a casa. Las noticias vuelan rápido, incluso a través de las montañas nevadas de los Alpes. Desde mi pequeño apartamento en Zúrich, observaba cómo el imperio de Alejandro comenzaba a temblar.
No fue una explosión repentina. Fue más bien como ver una grieta en una presa. Al principio es solo una línea fina. Casi invisible. Pero sabes que el agua terminará por romperlo todo. La causa no fue ningún ataque de piratas informáticos. Ni una conspiración oscura. Fue algo mucho más simple y mundano. Burocracia. El contrato de cesión de derechos sobre la tecnología base. Esa que mi padre escribió hace 30 años. Había caducado. Simplemente se terminó el plazo. Alejandro estaba tan ocupado comprando yates y saliendo en las revistas del corazón, que olvidó renovar lo único que realmente daba valor a su empresa. Me contaron que en las oficinas de Madrid reinaba el pánico. Los inversores empezaron a hacer preguntas incómodas. ¿Por qué el sistema ya no se puede actualizar? ¿Por qué los clientes se están yendo a la competencia? Desde la distancia. Yo leía los titulares de la prensa económica con una taza de té en la mano. Tengo que confesarles algo. No sentí alegría. Sentí una extraña tristeza. Es triste ver cómo la arrogancia ciega a las personas inteligentes. Alejandro creyó que el mundo era suyo por derecho divino. Y olvidó que estaba viviendo en una casa prestada. Hubo noches en las que dudé. Miraba el teléfono y pensaba en llamarlo. Pensaba en decirle: Alejandro, arregla los papeles antes de que sea tarde. Después de todo, fue mi esposo durante 2 décadas. Compartimos mesa, cama y vida. ¿Era yo una mala persona por dejar que se hundiera? Esa duda me carcomía por dentro. Pero entonces, miraba a mi padre durmiendo en su silla, frágil y olvidado por el hombre al que ayudó a enriquecerse. Y recordaba la risa de Alejandro en el despacho del abogado, diciéndome que moriría de hambre. Entonces la duda desaparecía. Y mi corazón se volvía de piedra. Una mañana, recibí un correo electrónico. Era de Arturo Perea, el abogado de Alejandro. El tono del mensaje era insultante. Me escribía como si yo siguiera siendo una ama de casa ignorante en un pueblo perdido. Querida Isabel, decía, hemos notado un pequeño error administrativo con las patentes antiguas. Para evitarle molestias legales, el señor Alejandro le ofrece 5.000 euros por su firma para renovar el trámite. 5.000 euros. Pensaban que seguía siendo tonta. Pensaban que no sabía que esas patentes valían millones. No contesté al teléfono, que empezó a sonar insistentemente. Solo escribí una respuesta breve desde mi ordenador. Señor Perea, los derechos de propiedad intelectual ya no están a mi nombre. Han sido transferidos en su totalidad al fideicomiso Arriaga. Cualquier negociación ha terminado. Envié el correo y cerré la tapa del portátil. Fue como cerrar la tapa de un ataúd. Los días siguientes fueron un efecto dominó. Los bancos, que no tienen amigos ni sentimientos, empezaron a ejecutar las garantías. Leí que habían embargado la mansión de Marbella, esa que Alejandro reformó para Carla. Leí que el banco había inmovilizado el famoso avión privado. Y vi las fotos de los paparazzi. Carla ya no sonreía ante las cámaras. Se la veía tensa, mirando el móvil con preocupación, alejándose físicamente de Alejandro en los eventos públicos. El amor es fácil cuando hay champán y viajes en primera clase. Pero cuando llegan las cartas del juzgado y las tarjetas de crédito dejan de funcionar, el amor moderno suele salir por la ventana. Alejandro estaba descubriendo la lección más dura de todas. Cuando construyes tu vida sobre la apariencia, te quedas solo cuando se apagan los focos. Yo seguía en Zúrich, en silencio,
Pero ya estaba preparando mi maleta. Era hora de volver a Madrid. No como la esposa exiliada, sino como la dueña de la deuda. Elegir la ropa para esa noche fue quizás la decisión más difícil de toda la semana. Sobre la cama del hotel en Zúrich, había extendido varias opciones. Un vestido rojo brillante que gritaba atención. Un vestido negro con escote que sugería venganza. Los miré durante un largo rato. Y luego los devolví al armario. Esa no era yo. No iba a Madrid para seducir a nadie. Ni para jugar a ser una mujer fatal de película barata. Iba a trabajar. Elegí un traje de chaqueta y pantalón. Seda italiana. Color azul noche. Casi negro. Un corte impecable. Cerrado hasta el cuello. Sobrio y elegante. Era el tipo de ropa que usaría una jefa de estado. O una matriarca que no necesita levantar la voz para ser escuchada. Me miré al espejo. Me recogí el pelo en un moño bajo. Muy tirante. Sin maquillaje excesivo. Solo yo. Y la gravedad de lo que estaba a punto de hacer. El coche me llevó hasta la pista privada del aeropuerto. Allí esperaba el avión. Un Gulfstream G700. Una bestia de metal plateado que brillaba bajo el sol pálido de la mañana. No era mío. Por supuesto. Era alquilado por los socios inversores que confiaban en mi plan. Pero al subir la escalerilla, sentí un peso en el estómago que no tenía nada que ver con el vértigo. El interior olía a cuero nuevo y a silencio. Me senté en uno de los sillones de piel color crema y acepté un vaso de agua que me ofreció la azafata. Mientras el avión despegaba y Zúrich se convertía en una maqueta diminuta bajo mis pies. Sentí que el miedo me agarraba la garganta. No voy a mentirles. Tenía miedo. Pero no miedo a Alejandro. Ni a sus abogados. Ni a la prensa. Tenía miedo de mí misma. Me preguntaba si al cruzar esa línea, si al destruir el imperio de mi exmarido, no me estaría convirtiendo en alguien tan cruel como él. ¿Es justicia? ¿O es rencor?, me pregunté mientras miraba las nubes. Cerré los ojos y escuché la voz de mi padre en mi cabeza. No vas a destruir nada, Isabel. Vas a recuperar lo que es nuestro. La dignidad no es crueldad. Repetí esa frase como un mantra durante las 2 horas de vuelo. El cielo de España apareció por la ventanilla. Era un azul diferente. Más intenso. Más vivo. El avión comenzó el descenso hacia el aeropuerto de Torrejón en Madrid. Cuando las ruedas tocaron la pista, sentí una sacudida. No era solo el aterrizaje. Era el impacto de volver a pisar la tierra donde había sido tan infeliz. Pero volviendo con las llaves de la prisión en mi bolsillo. Al pie de la escalerilla, me esperaba un coche negro. Un sedán largo y discreto. Con cristales tintados. El chófer me abrió la puerta sin decir una palabra. El trayecto hacia el centro de Madrid fue lento. Vi cómo la ciudad se despertaba. Pasamos por los barrios periféricos. Y poco a poco nos adentramos en la arteria principal. El Paseo de la Castellana. Las 4 torres rascacielos se alzaban imponentes contra el atardecer. Allí estaba la sede de la empresa. El edificio de cristal que Alejandro llamaba su reino. Apoyé la frente contra el cristal frío de la ventanilla del coche. Vi mi propio reflejo superpuesto a las luces de la ciudad. Esa mujer que me devolvía la mirada tenía los ojos cansados. Pero la mandíbula firme. Ya no era la señora de la Vega. La esposa trofeo que servía canapés en las fiestas. Esa mujer había muerto el día que firmó el divorcio con un bolígrafo de plástico. La mujer en el reflejo era Isabel Arriaga. Era la hija de Elías.
Y esa noche no iba a una fiesta a celebrar. Iba a cobrar una deuda de honor. El coche giró hacia el Palacio de Cibeles. Respiré hondo. Que empiece la función. El silencio en el Palacio de Cibeles era casi físico. ¿Pesaba? Sentía cómo se posaba sobre mis hombros. Sobre mi pelo recogido. Sobre la seda de mi traje. Caminé hacia el centro del salón. No iba rápido. A mi edad. Una aprende que quien tiene el control nunca corre. La gente se apartaba a mi paso. Abriendo un pasillo improvisado entre las mesas de gala y las copas de cristal fino. Podía oír sus respiraciones contenidas. Podía sentir su curiosidad morbosa clavándose en mi espalda. Pero yo solo tenía ojos para un hombre. Alejandro estaba allí. Inmóvil. Como una estatua de sal. Lo vi tragar saliva. Ese gesto tan pequeño. Tan humano. Delató todo su terror. Él sabía quién era yo. Aunque el resto del salón viera a una desconocida poderosa. Él veía a la mujer que había dormido a su lado durante 20 años. Él veía a la mujer que había despreciado. Cuando llegué a su altura, me detuve. No sonreí. No fruncí el ceño. Simplemente lo miré. Con esa calma extraña que da el saberse dueña de la situación. Alejandro intentó recuperar la compostura. Esa máscara de hombre de mundo. De señorito andaluz que nada le afecta. Extendió su mano hacia mí. Buscando la mía. Era un gesto automático. Un reflejo de su educación en colegios caros. El famoso besamanos. Le tendí mi mano. Cuando sus dedos tocaron los míos. Sentí una descarga eléctrica. Pero no de pasión. Era miedo. Su mano temblaba. Temblaba tanto que apenas pudo rozar mis nudillos con sus labios secos. Sentí vergüenza ajena. No por mí. Sino por él. Ver a un hombre tan orgulloso reducido a un manojo de nervios disimulados me provocó una tristeza fría. Me incliné levemente hacia él. Invadiendo su espacio personal lo justo para que nadie más pudiera oírnos. Hola Alejandro. Susurré. Él parpadeó. Incapaz de articular palabra. La fiesta es preciosa. Continué. Con un tono suave. Casi maternal. Las flores. La música. El champán. Todo muy propio de ti. Hice una pausa. Dejando que el silencio entre nosotros se hiciera más denso. Pero me temo que tenemos que hablar de algo importante. Alejandro. Dejé que mis ojos se clavaran en los suyos. Tenemos que hablar de quién pagará la luz mañana. Vi cómo se le desencajaba la mandíbula. En ese momento. Por el rabillo del ojo. Noté un movimiento brusco. Era Carla. Se acercaba con paso rápido. Con el ceño fruncido y esa expresión defensiva de quien siente que le están robando el territorio. Iba a decir algo. Seguramente algo inapropiado. Algo para marcar su lugar como la señora de la casa. Giré la cabeza lentamente y la miré. No le dije nada. Ni una palabra. Solo la miré con la frialdad de quien mira a un niño que interrumpe una conversación de adultos. Fue suficiente. Carla se detuvo en seco. A 2 pasos de nosotros. Su instinto le dijo lo que su intelecto quizás no entendía. Que las reglas del juego habían cambiado. Que ella ya no era la reina del tablero. Volví a mirar a Alejandro. Que seguía pálido. Con la mano aún suspendida en el aire después de soltar la mía. Mañana a las 9 en tu despacho. Dije en voz baja. Y lleva a tu abogado. Me di media vuelta.
No esperé su respuesta. No me quedé a disfrutar de los canapés ni de los susurros. Salí del salón con la misma calma con la que había entrado. Y mientras me alejaba, me di cuenta de algo fundamental. El verdadero poder no es tener un avión privado, ni firmar cheques con muchos ceros. El verdadero poder es el señorío. Es la capacidad de tener al enemigo a tu merced y no necesitar gritar para destruirlo. Esa noche, en medio del lujo de Madrid, descubrí que yo tenía algo que Alejandro había perdido hacía mucho tiempo. Yo tenía el control de mí misma. La mañana siguiente amaneció con una luz cruda y blanca sobre Madrid. Estábamos en la planta 45 de la Torre de Cristal. Desde allí arriba, los coches en el Paseo de la Castellana parecían hormigas insignificantes. La sala de juntas estaba fría. No había flores, ni música, ni champán. Solo había una mesa inmensa de madera de caoba que brillaba como un espejo oscuro. A un lado estaba Arturo Perea, el abogado de Alejandro, con la cara pálida y sudorosa. Al otro lado estaba mi equipo legal suizo, impasible y preciso como un reloj. Y en la cabecera, donde siempre se había sentado como un rey, estaba Alejandro. Pero hoy no parecía un rey. Parecía un hombre derrotado. Tenía ojeras profundas y la corbata ligeramente torcida. Un detalle que el Alejandro de hace años jamás habría permitido. Sobre la mesa no había ofertas de paz. Había auditorías forenses. Había pruebas de cuentas ocultas en paraísos fiscales. Y había un ultimátum. O firmaba el traspaso del control total de la empresa al fideicomiso Arriaga, o mis abogados entregarían esas carpetas a la fiscalía esa misma tarde. La elección era simple: la ruina pública y la cárcel, o una salida silenciosa por la puerta de atrás. Alejandro leyó los documentos. Sus manos pasaban las páginas con lentitud, como si quisiera retrasar lo inevitable. Yo lo miraba y sentía una fatiga inmensa. Mucha gente cree que la venganza es dulce, que se siente como un fuego artificial en el pecho. Se equivocan. La venganza, cuando llega al final, se siente como un trabajo pesado, como cargar sacos de arena cuesta arriba. Miré a ese hombre que fue mi marido, el padre de los hijos que nunca tuvimos. Y sentí una tristeza profunda por la fragilidad de todo. Todo ese ego. Todos esos trajes caros. Toda esa prepotencia. Reducidos a un montón de papeles sobre una mesa. Isabel, dijo él con la voz rota. ¿De verdad vas a hacerme esto? No soy yo, Alejandro. Le respondí suavemente. Son tus propias decisiones las que te han traído a esta silla. Arturo le acercó el documento final. Aquí tiene que firmar don Alejandro, murmuró el abogado. Alejandro buscó en el bolsillo interior de su chaqueta. Buscaba su pluma estilográfica de oro. Esa con la que le gustaba firmar los despidos y las adquisiciones hostiles. Pero no la encontró. Quizás la había perdido. O quizás la había empeñado. Ya no importaba. Se quedó paralizado, buscando algo con que escribir. Fue entonces cuando hice mi movimiento. Abrí mi bolso. Saqué el bolígrafo. El mismo bolígrafo Bic de plástico transparente y tapa azul. El mismo que usé hace 3 años para renunciar a mi vida. Lo deslicé sobre la mesa de caoba. El sonido del plástico barato raspando la madera barnizada resonó en el silencio sepulcral de la sala. Alejandro miró el bolígrafo. Luego me miró a mí. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No de tristeza, sino de humillación. Entendió el mensaje.
Entendió que el círculo se había cerrado. Con mano temblorosa, tomó el bolígrafo de plástico. Firmó su renuncia. Firmó la entrega de su imperio. Cuando soltó el bolígrafo, se hundió en la silla, tapándose la cara con las manos. Yo recogí los papeles. Antes de levantarme, le dije algo que no estaba planeado. Puedes quedarte con el título de presidente honorífico, le dije. Él levantó la vista, sorprendido. No tendrás voto, ni sueldo, ni poder. Continué. Pero podrás conservar tu despacho y tu nombre en la puerta. Lo hago por el apellido. Alejandro. No quiero que la sociedad te vea caer del todo. Fue mi último acto de misericordia. O quizás mi última forma de demostrarle que yo nunca fui como él. Salí de la sala de juntas dejándolo allí, solo con su abogado y su vergüenza. Caminé por el pasillo largo y silencioso hacia el ascensor. Debería haberme sentido eufórica. Debería haber querido saltar de alegría. Pero la verdad es otra. El momento de ver cómo ponía su firma, no sentí la alegría que imaginaba. Solo sentí un vacío inmenso. Como si el aire de la habitación se hubiera vuelto demasiado fino para respirar. Este camino para recuperar la dignidad y el honor, la verdad es que es un camino muy solitario y largo. A veces me pregunto si alguien más entiende este tipo de cansancio del alma. Si todavía estáis ahí, al otro lado, escuchando las confesiones de esta mujer que ha atravesado la tormenta. Por favor, ayudadme con algo simple. Escribid el número 1 en los comentarios. Solo el número 1. Hacedlo para que yo sepa que, en esta habitación vacía y fría del éxito, no estoy tan sola como me siento ahora mismo. Vuestra presencia es el único abrazo que tengo hoy. Y es la fuerza que necesito para contaros el final de esta historia. Quedaba un asunto pendiente. Después de salir de la sala de juntas donde Alejandro había firmado su rendición, caminé hacia el despacho pequeño al final del pasillo. Allí estaba ella, Carla. Cuando entré, se puso de pie de un salto, como si un resorte la hubiera impulsado. Ya no quedaba nada de la chica arrogante que se había reído de mi abrigo viejo hace 3 años. Ahora, frente a mí, solo había una mujer joven, pálida y visiblemente aterrorizada. Sus manos apretaban el borde de su chaqueta de diseño como si fuera un salvavidas en medio de un naufragio. Seguramente esperaba lo peor. Esperaba gritos. Esperaba que yo usara mi nuevo poder para humillarla. Para echarla a la calle con una caja de cartón y vergüenza pública. Me quedé parada en la puerta un momento, observándola. Y lo que sentí me sorprendió incluso a mí misma. No sentí odio. No sentí rabia. Sentí una profunda compasión. Porque al mirarla a los ojos, no vi a una enemiga. Vi a Isabel. Vi a la Isabel de hace 20 años. Joven. Ingenua. Deslumbrada por el brillo falso de Alejandro. Vi a una mujer que creía que el amor era servidumbre y que la admiración de un hombre poderoso era la única medida de su propio valor. Cerré la puerta suavemente detrás de mí. Siéntate, Carla, le dije. Mi voz salió tranquila, sin el filo de la amenaza. Ella obedeció, sentándose al borde de la silla. Tensa. ¿Va a despedirme?, preguntó. Su voz era apenas un hilo. Sé que me lo merezco. Sé lo que hice. Caminé hasta la mesa y dejé sobre ella un sobre de color manila, abultado. No he venido a despedirte, respondí. Ella miró el sobre con desconfianza.
Entonces, ¿qué es esto? Ábrelo. Le indiqué. Con dedos temblorosos. Carla abrió el broche del sobre y sacó los documentos. Empezó a leer. Al principio, su expresión era de confusión. Pero a medida que pasaba las páginas, la confusión se transformó en horror. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Eran extractos bancarios, copias de contratos de préstamo y documentos notariales. Esto no puede ser, balbuceó. Él me dijo que eran firmas de rutina, para la gestión de la casa. Alejandro nunca hace nada por rutina, Carla. Le expliqué con suavidad. Esos documentos demuestran que ha estado pidiendo créditos a tu nombre. Ha puesto las deudas de su estilo de vida sobre tus hombros. La casa de la playa. Los coches. Las fiestas. Todo está garantizado con tu firma personal. No con la suya. Carla soltó los papeles como si quemaran. Se tapó la boca con la mano para ahogar un sollozo. Me dijo que me amaba. Susurró. Me dijo que yo era diferente. Que yo sí le entendía. Me acerqué a la ventana y miré hacia el horizonte de Madrid. Te dijo lo mismo que me dijo a mí hace 2 décadas. Respondí sin mirarla. Alejandro no ama a las personas, Carla. Él ama el reflejo que ve en nuestros ojos cuando lo miramos con admiración. Pero los espejos se rompen. O se empañan. O simplemente se hacen viejos. Y cuando eso pasa, él busca uno nuevo. Tú eras su espejo nuevo. Pero también eras su plan de escape financiero. Me giré para mirarla. Estaba llorando abiertamente ahora. Pero no era un llanto de niña caprichosa. Era el llanto amargo de la desilusión. El sonido de un sueño rompiéndose contra el suelo de la realidad. Señora Arriaga, dijo ella, secándose las lágrimas con rabia. ¿Por qué me da esto? ¿Por qué me ayuda? Yo ayudé a destruir su matrimonio. Yo me reí de usted. Me acerqué a la mesa y apoyé las manos sobre la superficie fría. Porque la venganza entre mujeres es un juego en el que siempre ganan los hombres como él. Le dije. Y porque he revisado tu trabajo. Tus campañas de marketing son brillantes. Tienes talento real. El único error que has cometido es pensar que necesitabas a un hombre para brillar. Ella me miró. Atónita. Incapaz de procesar que su verdugo le estuviera ofreciendo una mano. Tienes 2 opciones hoy. Continué. Puedes hundirte con él. Dejar que sus deudas te arrastren y arruinen tu futuro. O puedes coger esos papeles. Ir a un buen abogado. Y anular esas firmas antes de que sea tarde. Yo no voy a despedirte. Eres buena en tu trabajo. Y esta empresa necesita gente competente. No gente leal a un rey caído. Pero tienes que aprender una lección hoy. Y espero que no la olvides nunca. Jamás permitas que un hombre ponga precio a tu valía. Tu valor lo decides tú. Con tu trabajo. Con tu inteligencia y con tu integridad. Carla asintió lentamente. Se puso de pie. Recogió el sobre y lo apretó contra su pecho como si fuera un escudo. Gracias. Dijo. Y esta vez. No había burla en su voz. Solo respeto. Gracias, doña Isabel. Vete ahora. Le dije. Arregla tu vida. Ella salió del despacho. La vi caminar por el pasillo. Ya no con el paso arrogante de la amante del jefe, sino con el paso firme de una mujer que acaba de despertar de una larga pesadilla. Me quedé sola en la habitación. Sentí que algo se soltaba dentro de mi pecho. Un nudo antiguo, hecho de rencor y dolor.
Se deshizo finalmente. Había roto el ciclo. No había castigado a la otra mujer. La había liberado. Y al hacerlo, me había liberado a mí misma del último fantasma de mi pasado. Dicen que las victorias nunca llegan solas. A veces, llegan de la mano de las despedidas más dolorosas. Apenas unas horas después de salir de aquel despacho en Madrid, con los papeles firmados y el imperio recuperado, mi teléfono sonó en la habitación del hotel. Era un número de Suiza. Lo supe antes de descolgar. Hay un tipo de intuición que tenemos las hijas. Un presentimiento frío que te hiela la sangre. Era Greta, la enfermera que cuidaba de mi padre. Su voz era suave, llena de ese cariño profesional y triste que tienen quienes conviven con la muerte a diario. Se ha ido. Isabel, me dijo. Se ha ido tranquilo. En sueños. Justo después de que le leí los titulares de prensa que decían que el apellido Arriaga había vuelto a la cima. Solté el teléfono sobre la cama. No lloré de inmediato. Caminé hacia el balcón y miré las luces de Madrid. Esa ciudad que acababa de conquistar. Y de repente, todo aquel brillo me pareció ridículo. ¿De qué sirven los contratos millonarios? ¿De qué sirve tener la razón? ¿O tener el poder? Si la única persona a la que querías impresionar ya no está para verlo. El viaje de vuelta a Zúrich fue el más largo de mi vida. En ese avión silencioso, rodeada de lujo, me sentí más pobre que nunca. Miraba las nubes por la ventanilla y hacía cuentas. No de dinero, sino de tiempo. Había pasado los últimos 3 años de la vida de mi padre planeando una estrategia. Había pasado sus últimos inviernos revisando documentos legales en lugar de sostener su mano. Había cambiado sus últimas conversaciones por reuniones con abogados. Había ganado la guerra. Sí. Pero el precio había sido el tiempo. Y el tiempo es la única moneda que no se puede recuperar. Ni con todo el oro del mundo. El entierro fue 2 días después. No quise un funeral de estado. No avisé a la prensa. No invité a los socios de la nueva empresa. Fue en una pequeña iglesia de piedra, cerca del lago donde solíamos pasear. El cielo estaba gris, del mismo color que sus ojos. Solo estábamos el sacerdote, Greta y yo. El silencio de las montañas suizas era el único homenaje que él hubiera querido. Cuando todos se fueron, me quedé sola frente a la tierra fresca. El viento movía las hojas de los árboles. Y por un momento, me pareció escuchar su risa ronca. Me arrodillé sobre la hierba húmeda, sin importarme manchar mi ropa negra. «Papá», susurré. «Hemos ganado. El nombre Arriaga está limpio. Nadie volverá a decir que fuiste un fracasado. O que te robaron tus ideas. La historia te recordará como el genio que fuiste». Toqué la tierra con la palma de mi mano. «Pero te juro, papá, te juro que ahora mismo firmaría cualquier papel para devolverlo todo. Cambiaría todas las acciones. Todos los edificios. Y todo este orgullo estúpido. Lo cambiaría todo por una tarde más empujando tu silla de ruedas junto al lago. Lo cambiaría por verte comer un helado de vainilla una vez más». Me di cuenta allí mismo, de rodillas, que la ambición es un abrigo que calienta poco cuando hace frío de verdad. Me levanté despacio, sintiendo el peso de mis años y de mi soledad. En ese cementerio tomé mi última decisión ejecutiva. No me sentaré en el despacho de la planta 45 de la Torre de Cristal. No seré la presidenta que corta cintas y sale en las portadas. Contrataré a un director general.
Buscaré a alguien competente que gestione el negocio. Porque yo, Isabel Arriaga, he terminado con las batallas. Mi misión era devolverle el honor a mi padre. Y eso está hecho. Pero mi vida tiene que ser algo más que vigilar un trono. Me sequé las lágrimas y caminé hacia la salida del cementerio. Dejaba atrás a mi padre. Pero me llevaba su última lección. La gloria es polvo. Solo el amor es real. Y ahora, me tocaba a mí aprender a vivir sin la guerra. Han pasado 12 meses desde aquella noche en el Palacio de Cibeles. Las estaciones han girado una vez completa. Aquí, en la ribera del Duero. El tiempo no se mide por las fluctuaciones de la bolsa ni por los titulares de prensa. El tiempo se mide por el color de las hojas de la vid. Ahora estamos en otoño. Y el campo se ha teñido de ocres y rojos profundos. Camino entre las hileras de cepas viejas, sintiendo la tierra húmeda bajo mis botas. El aire huele a mosto y a leña quemada. Es un olor honesto. Compré esta pequeña bodega no con el dinero de la empresa, sino con mis propios ahorros. No es un imperio. Es solo una casa de piedra con un viñedo que requiere paciencia. Hacer vino es muy parecido a vivir una buena vida. No puedes apresurar la fermentación. No puedes obligar a la uva a ser dulce antes de tiempo. Tienes que esperar, cuidar y confiar en que la naturaleza sabe lo que hace. Ayer leí una pequeña noticia en el periódico local. Hablaban de Alejandro. Decían que se ha retirado definitivamente de la vida pública. Vive en un apartamento discreto en el centro, lejos de los focos y de las fiestas. No fue a la cárcel. Cumplí mi palabra y detuve la persecución legal cuando él cedió el control. Algunos dirán que fui demasiado blanda. Pero yo creo que el destino tiene su propia forma de impartir justicia. Para un hombre que vivía de los aplausos, el silencio es el castigo más duro. Esta mañana, el cartero me trajo un sobre. No tenía remitente. Pero reconocí la caligrafía inmediatamente. Esa letra inclinada y aristocrática que vi tantas veces en cheques y tarjetas de invitación. Era de Alejandro. No había una carta larga. Ni excusas. Ni súplicas. Solo había una nota breve escrita en una tarjeta de cartulina gruesa. Decía simplemente: tenías razón, Isabel. El plástico dura más que el oro. Gracias por la lección. Me quedé mirando esas palabras un largo rato. El viento de la tarde me revolvía el pelo. Un pelo que ahora dejo suelto y en el que ya asoman algunas canas que no me molesto en teñir. Sonreí. No fue una sonrisa de triunfo. Fue una sonrisa de paz. Saqué un mechero del bolsillo de mi chaqueta. Prendí fuego a la esquina de la tarjeta. La sostuve mientras la llama consumía el papel. Viendo cómo las palabras de Alejandro se convertían en ceniza gris y volaban con el viento sobre los viñedos. No necesito su validación. No necesito su arrepentimiento. El pasado ya no me debe nada. Mientras veo el sol ponerse detrás de las montañas, entiendo finalmente por qué ocurrió todo esto. Y quiero compartirlo con vosotros. Porque sé que habéis recorrido este largo camino conmigo. Alejandro no perdió su imperio por falta de dinero o de poder. Lo perdió porque cometió el error más antiguo de la humanidad. Juzgó el libro por su cubierta. Creyó que el valor de una persona se medía por la etiqueta de su traje o por el apellido que ostentaba. Olvidando que los cimientos más sólidos suelen ser invisibles a los ojos de la vanidad. Pero hay algo más profundo. Algo que entendí en mis noches de soledad en Zúrich. La traición de un hombre no nace de la debilidad de su mujer. Nace de su propia inseguridad.
Alejandro me traicionó porque su ego era tan frágil que necesitaba atención constante. No buscaba una compañera de vida. Buscaba un espejo que le dijera lo grande que era. Y cuando se encontró frente a una mujer autónoma, silenciosa pero fuerte, se sintió pequeño. Y su mundo se derrumbó. Sin embargo, mi victoria no fue quitarle la empresa. Mi verdadera victoria no tiene nada que ver con acciones o balances contables. Mi triunfo fue mantener mi dignidad intacta en medio de la tormenta. Fue firmar aquel divorcio con un bolígrafo barato y salir de la habitación sin gritar, sin insultar y sin pedir limosna. La victoria real es saber irse. Es entender que a veces el movimiento más poderoso no es atacar, sino alejarse con la cabeza alta y seguir construyendo en silencio. Miro mis manos. Están manchadas de tierra y de uva. Son manos que trabajan. Manos que crean. Manos libres. El dinero va y viene. Pero la clase y la integridad. Eso es algo que no se negocia en ningún divorcio. ¿Y tú? Después de haber escuchado mi historia, ¿crees que el éxito silencioso es la mejor respuesta ante quien te subestimó? Aquí termina la historia de Isabel Arriaga. Se queda aquí, entre el olor a tierra mojada de los viñedos y la ceniza de una tarjeta que ya no existe. No sé si mi decisión de soltar el pasado fue la que otros hubieran tomado. A veces, la justicia no es un golpe sobre la mesa, sino simplemente dejar de cargar con el peso del rencor. Cada uno de nosotros lleva sus propias cicatrices. Y cada uno elige cómo curarlas. Me gustaría leer vuestras palabras ahí abajo, en los comentarios. No busco juicios sobre lo que hice o dejé de hacer. Solo busco saber si, de alguna manera, mis pasos han resonado con los vuestros. Si habéis sentido compañía durante este relato, podéis dejar un me gusta o compartirlo con alguien que necesite escuchar que siempre se puede volver a empezar. Y si queréis que sigamos caminando juntos por estos senderos de la memoria, os invito a suscribiros a este canal. Silencio y venganza. No nos decimos adiós. La vida es larga y siempre quedan historias por contar. Nos encontraremos pronto en el próximo relato, donde el silencio vuelva a tener la última palabra. Cuidaos mucho. Este vídeo es una historia de ficción inspirada en experiencias de la vida. No fue creado para juzgar a nadie, sino como una invitación tranquila a reflexionar sobre la forma de vivir y sobre nuestras relaciones con los demás. Los personajes, los nombres y los lugares no tienen relación con la realidad y han sido modificados para no causar daño a nadie. Ojalá que, a través de esta historia, pueda detenerse un momento y recordar su propia vida y a las personas que son importantes para usted.